¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, a ver, ¿qué te parece en principio las medidas que se han esbozado desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora? Y algunas ya se han concretado. Sí, bueno, la primera intervención de Guzmán fue muy genérica, digamos, no dio ninguna precisiones, y diría que lo que acaba de hacer, yo acabo de escucharlo ahora, es mucho de lo que se decía que iba a salir y que está, me parece, signado básicamente por la idea, por dos ideas, digamos. Una es la de tratar de resolver de alguna manera la falta de dólares. De hecho, hoy anunció una ampliación, esto que decía Jorge, que en realidad el impuesto del 30% ya no es solo sobre las compras con tarjeta, sino sobre cualquier operación que signifique, digamos, afectar las reservas del Banco Central. Cuando uno va y compra $200, obviamente eso afecta a las reservas. Entonces, bueno, se dice, durante 5 años vamos a tener este impuesto. Los argentinos, sobre todo los que somos veteranos, como me has calificado, sabemos que en Argentina, en materia tributaria, los impuestos de emergencia, que dice que van a durar algunos años, duran para siempre. Esa fue la historia del impuesto a los réditos, hoy impuesto a las ganancias. Me parece que eso es lo central. Y lo otro es que, bueno, lo dijo el primer día, creen que no se puede hacer el ajuste fiscal, y entonces, si no puedo hacer el ajuste fiscal, si además tengo que tener cuidado con la emisión monetaria, si además tengo los mercados financieros cerrados para financiar el déficit fiscal, bueno, la opción ¿cuál es? Aumentar los impuestos. Y el aumento de impuestos personales, porque se vuelve a las alianzas anteriores, va sobre aquellos que declararon en algún momento, blanquearon, digamos, fondos en el exterior, y bueno, y va sobre, obviamente, las retenciones al sector agropecuario, que sí implica un aumento importante de retención, ¿no? Esa es básicamente la idea. Lo que el ministro no mostró, pero los números, es si esos aumentos de impuestos va a lograr caminar por el sendero de mayor equilibrio fiscal que pretende, habida cuenta de que hay algunos gastos que van a crecer, digamos, ya sea por el aumento de salarios, de la asignación universal, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué tengo la impresión de que estas cosas no funcionan, que no han funcionado en el pasado? Porque ya has vivido bastante tiempo en la Argentina, aunque no sos tan veterano como yo, Jorge, pero has vivido lo suficiente para saber que Argentina tiene unas crisis recurrentes, periódicas, y que se ha aplicado más de una receta, ¿no es cierto? Se ha aplicado la idea de decir, controlemos la cantidad de dinero, se ha aplicado la idea de decir, anemos el tipo de cambio, se han fijado metas de inflación, bah. Y entonces eso hace, y ese es un condicionante para el diseño de nuevos planes, porque los agentes económicos cada vez les cuesta más tener expectativas favorables, y en economía las expectativas tienen importancia también, ¿no? Porque, a ver, todos estos impuestos nuevos que se han puesto, el aumento de las retenciones al campo, el 30% sobre la gente que viaja al exterior, básicamente, más lo que vos dijiste, el que compra dólares, que es más o menos el mismo sector social, etcétera, le pegan en el pecho a un sector muy dinámico de la economía, que es la clase media en movimiento, el pequeño empresario, el asalariado que tiene un determinado nivel de ingreso que podría ser, digamos, un jefe de área y demás, qué sé yo. Y me parece que desanimar a esa gente, desanimar el aparato productivo del país también. O sea, ¿dónde ve que sea reactivante todo esto? La idea del ministro, digamos, y del presidente Fernández, es que si yo a los sectores más bajos les doy una mejora de su ingreso, esos sectores tienen una propensión a consumir más alta, porque, bueno, consumen todo lo que reciben, va a estimular el consumo. Y el consumo es la variable más importante de la demanda agregada de la economía, es casi 70%, 75% del total de la demanda agregada. Entonces se confía en que eso va a ocurrir y que no va a tener consecuencias sobre el nivel de precios, ¿no es cierto? Esa es la idea. Por ejemplo, no se dijo nada sobre una estrategia específica con la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que gradualmente, digamos, irá resolviendo, a pesar de que el aumento del dólar marginal que vimos, ayer básicamente, y que está explicado porque todo el mundo sabía que venía el impuesto,
eso, y que ahora va también sobre las operaciones de atesoramiento, la idea del ministro es, bueno, ese dólar no es el importante para presionar sobre los precios. Bueno, eso también lo pensó en 2015 el presidente Macri, cuando dijo que la inflación era un problema simple y unificó el mercado cambiario pensando que pasar el dólar de 9 a 15 no afectaba porque los precios ya estaban en 15, digamos, ¿no? Ya estaban ajustados a un dólar de 15. Bueno, el ministro está pensando más o menos lo mismo ahora, de que no va a tener presiones inflacionarias porque el dólar aumente, el dólar para atesoramiento, ¿no? Y bueno, no se anunció ninguna medida que probablemente la estén estudiando sobre cómo disminuir el déficit fiscal, porque lo que sucede es que cuando uno toma estas decisiones y dice, bueno, yo voy más para el consumo, voy a alentar la demanda. Ahora, si junto con eso yo pongo impuestos, también sabemos que eso es contrario al estímulo de la demanda. Claro. Bueno, habrá que ver si en detalle, digamos, el programa. Mi impresión es que este todavía no es un programa, sino que es un conjunto de medidas entre las cuales al gobierno lo que más le interesa son las facultades extraordinarias que le pide el Congreso, sinceramente. Vos decís que el tema que les permita, qué sé yo, hacer compras sin licitaciones y ese tipo de cosas. Porque en la ley pero por ejemplo tiene la facultad de fijar alícuotas de impuestos. En el caso, por ejemplo, del impuesto bienes personales, recursos que están en el exterior. Bueno, hay que ver si esa facultad finalmente el Congreso se la otorga. Veremos, no sé, la verdad que no sé cómo va a ser la discusión en el Congreso. Bien, Alfredo, clarísimo como de costumbre. Te dejo con esta opinión de veterano, digamos. Yo también he visto muchos planes y he visto muchos ministros, incluso con mucha experiencia, con mucha más que Martín Guzmán, comenzar bien y que después no le salieron las cosas tan bien. Esperemos que esta vez sea distinto. Alfredo, gracias, un abrazo. Un abrazo.